Cordial saludo a todos los que a esta hora me ven. Los invito a que se suscriban al canal Adventista Sana Doctrina, para que siempre estén conectados con el contenido de este canal. Hoy vamos a tener el repaso de lección para esta semana, que tiene como título Las reglas del conflicto. Pero como siempre tenemos la costumbre, vamos a tener una oración antes de comenzar este tema, y que seamos dirigidos por el Espíritu Santo, el cual es el que nos debe de instruir y enseñar, redarguir y corregir, y que nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, los invito a que inclinemos nuestros rostros y tengamos una palabra de oración, y que se suscriban al canal Adventista Sana Doctrina. Oremos. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria, que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos ante tu santa y divina presencia, oh Dios. Y ahora que nos dirigimos a hacer el repaso de lección para esta semana, Señor, te pedimos que esta oración ascienda hacia el trono de la gracia, donde estás tú sentado en el trono, y tu Hijo amado intercediendo por nosotros en el lugar santísimo, y que seas tú, oh Señor Jesús, rogándole al Padre para que nos envíe el Espíritu Santo a este lugar y tome este instrumento humano, el cerebro, corazón y mente de este instrumento humano, para que toda palabra que sea dicha no sean palabras de este instrumento humano, sino palabra de Dios. Y que sea el Espíritu Santo el que nos dirija. Y también te pido para que en todo lugar donde se oiga y vea este video, Padre misericordioso, que va a ser subido al canal Adventista Sana Doctrina, entonces, Padre misericordioso, te pido que tú seas obrando en cada cerebro, cada corazón y cada mente de los que oigan y vean este video, de manera de que tu Padre los ayudes a desarrollar el carácter para el reino de los cielos. Te pedimos, Señor, que nos bendigas con la presencia de tus santos ángeles y que nos perdones todos nuestros pecados y faltas, no porque haya méritos en nosotros, sino en los méritos santos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien. Las reglas del conflicto. O sea, en este conflicto hay reglas o hay limitaciones. Y el conflicto cósmico lo tuvimos en el estudio anterior, y vamos a tener las reglas del conflicto. Sabemos que ya estamos en un conflicto y que ese conflicto es entre Jesús y Satanás. Jesús vino a redimirnos en la cruz para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Satanás quiere hacernos perder para que con él nos quememos en el lago de fuego. Y vemos que el libre albedrío juega mucho en este conflicto cósmico y en las reglas del conflicto. Vamos a mirar un texto, el texto de memoria para esta semana, que nos habla la palabra del Señor en 1 de Juan capítulo 3, versículo 8, nos dice de la siguiente manera: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea, el diablo peca ¿desde qué? Desde el principio. Por eso apareció ¿quién? El Hijo de Dios, para deshacer las obras ¿de quién? Del diablo. Entonces, hay una poderosa narración acerca de que revela la naturaleza del conflicto cósmico y se encuentra en Primero de Reyes. En Primero de Reyes, capítulo 18. Primero de Reyes, capítulo 18,
del 19 al 40. Y dice de la siguiente manera: envía pues ahora y congrégame todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. El pueblo no dijo nada. Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Désenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que responda o respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció que al mediodía que Elías ya se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios, o sea, el Dios de ellos, o sea, Baal, quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle. Elías se estaba burlando ¿de quién? De los profetas, porque el Dios que él estaba invocando era un Dios de oro, hecho de oro, Baal. Y esos dioses no oyen, ni ven, ni entienden, ni nada de esas cosas. Esos son representaciones de adoración a mismo Satanás, pero Satanás aún ahí no podía responder. Entonces vemos: y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear sangre, la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese y escuchase. Entonces dijo Elías: bueno, a todo el pueblo: acercaos a mí. O sea, ya le tocó el turno a quién, a Elías, porque ya los otros profetas, los 450 profetas de Baal, ya no tenían nada que hacer, ya se les había terminado el tiempo, y Satanás ni Baal respondieron por medio del fuego. Satanás estaba limitado, no podía hacer tampoco nada, porque Satanás también podía hacer eso, pero no, ellos tenían que pedirle a ese Dios de yeso, de madera. Por eso vemos que los dioses de yeso, de madera, de oro, de plata, de bronce, de tierra, de palo, de madera, ningún dios de esos puede responder, porque no tienen ojos, mas no ven, tienen boca, mas no hablan, tienen todo esto, pero tienen nariz, mas no huelen, tienen manos, mas no palpan, tienen pies, mas no caminan. Entonces vemos claramente que este Dios no le respondió a los 450 profetas de ¿qué? De Baal. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó y arregló él el altar de Jehová, que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Entonces, las reglas de conflicto. Vemos que aquí se ven las reglas de conflicto. Vemos que primero el profeta de Dios le dijo a ellos: bueno, ustedes son los primeros, son los más, hagan pues ustedes el sacrificio. Entonces ya le tocó a él, y dice que él edificó un altar con 12 piedras, que era la representación de las 12 tribus de Israel. Luego puso la leña, puso el buey, puso todo,
y enseguida, no más contento con eso, hizo una zanja alrededor y dice que llenaron 3 cántaros de agua. Pues yo no sé de dónde sacarían el agua o en el momento, porque en ese tiempo estaban en una sequía. Y entonces vemos claramente que ellos tuvieron ahí agua para echarle a la zanja. Y le echaron 3 cántaros de agua a la zanja. Dice que eso chorreaba el agua y llenó la zanja. Y Elías se arrodilló y dijo de la siguiente manera: cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías le dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos lo prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Entonces vemos muy claramente donde el Señor desenmascara a los llamados dioses de las naciones. Este Baal era un dios de la nación y en aquel entonces el pueblo de Israel estaba adorando ¿qué? Este dios, porque Jezabel era la mujer de Acab, del rey de quién, de Israel. Y ese Dios lo habían traído y ya la gente ya no le pedía a Dios, sino que le pedía a Baal. Pero Dios, había una apostasía tremenda en el pueblo de Israel, estaba apostatada. Tremendamente, se han olvidado los mandamientos de Dios, estaban adorando a otros dioses. Y Dios dejó que Satanás hiciera todas estas cosas, pero aún aquí vemos la limitación que le dijo: bueno, Satanás, dejemos que ese Dios que usted les ha dicho a ellos que le hagan, pues que le responda. Usted no puede hacer nada ahí. Usted no me vaya a decir que le va a mandar fuego, porque usted no va a hacer eso. Entonces vemos que Satanás no había podido responder por fuego, porque Satanás tiene poder, pero Dios le dijo: deje que sea el muñequito ese que les haga el poder, a ver si es verdad que ese muñeco tiene poder al cual ellos le piden. Entonces vemos claramente que aquí vemos las reglas del conflicto. Vemos las reglas del conflicto acá. ¿Por qué? Porque Satanás, Dios dejó que obrara y que llevara al pueblo de Israel a la apostasía y que lo llevara hasta allá, pero habían profetas y habían personas que dentro del pueblo siempre ha habido un remanente que no había apostatado. Y el profeta Elías, pues era uno de ellos, y habían otros profetas que después dice la Biblia que habían 7,000 profetas que no habían doblado las rodillas ¿a quién? A Baal. Pero este conflicto tiene las reglas. Dios le dejó a Satanás que hiciera. ¿Por qué Dios dejó que Satanás hiciera? Porque el pecado entró a esta tierra. Y entonces el hombre le cedió el poder ¿a quién? A Satanás. Entonces, aquí vemos que ya Dios dijo: bueno, vamos a hacer una demostración a ver quién es el Dios verdadero. Entonces Dios le dio la demostración y Dios le respondió a Elías por fuego. Los profetas, aunque se zanjeaban con cuchillos, brincaban y saltaban, como hacen siempre para poder que impresionar, entonces vemos que no pudieron. Y Dios actuó de esa manera. Entonces, dice: por medio de Elías en el Monte Carmelo. Sin embargo, hay algo más detrás de bastidores acerca de estos dioses, que el hecho de que sean meros productos de la imaginación pagana. O sea, estos dioses son productos de la imaginación pagana. Había algo más. En vez de ofrecer sacrificio a Dios, se lo ofrecían a los demonios. Entonces, detrás de los dioses que las naciones vecinas de Israel adoraban, en realidad había algo más. En vez de ofrecerle sacrificio a Dios, se lo ofrecían a los demonios. Pero vemos que esto entró al pueblo de Israel y el pueblo de Israel estaba apostatado.
Y entonces, a dioses que nunca antes habían conocido, a dioses nuevos, venidos de cerca, o los que sus padres nunca habían conocido, como lo dice Deuteronomios 32:17. Entonces vemos claramente que el pueblo de Israel estaba así, de esta manera. Entonces Pablo añade que lo encontramos en 1 Corintios 10:20. Lo que quiero decir es que los animales que ofrecen los no judíos se ofrecen a los demonios y no a Dios. Y yo no quiero que ustedes tengan algo que ver con los demonios. O sea que estos dioses son representación ¿de qué? Del demonio, de Satanás. Entonces vemos aquí el conflicto. Dios dejó que la cizaña creciera dentro del trigo. Que estos dioses que comenzaron a adorar el pueblo de Israel, que eran dioses paganos. Y Dios les demostró verdaderamente quién era el verdadero Dios. Y ellos creyeron otra vez a Dios por un tiempo. Entonces vemos que aquí vemos las reglas del conflicto cósmico. Vemos las reglas del conflicto cósmico a través de la idolatría, y a los dioses extranjeros son textos acerca del conflicto cósmico. O sea, el enemigo hace esto y hace que las personas hagan dioses, hagan cosas, imágenes para que le pidan a él. Pero aún Satanás y estos dioses no pueden hacer las cosas que ellos quieren. Dios los permite porque el hombre permitió el pecado en esta tierra. Dios le permite a Satanás ciertas cosas, pero no lo deja hacer las cosas que él verdaderamente sigue. Si Dios dejara a Satanás hacer lo que le quisiera, ya viera que terminado esta tierra. Y es más, aún Dios también, aunque Dios no tiene límites, pero con el conflicto cósmico a veces queda él limitado. No porque él no sea todopoderoso, sino porque es una regla del conflicto cósmico. O sea, Dios no quiere que la gente lo busque por miedo, sino por amor. Y Dios está mostrando el carácter ¿de quién? De Satanás, que aún a Cristo lo mató en la cruz, sino que también Dios deja que el carácter de Satanás sea reflejado hasta en este conflicto por medio de las naciones, por medio del paganismo, por medio aún de la nación del pueblo de Israel. Y hoy también podemos mirar a través de la iglesia adventista del séptimo día. Entonces, y a través de la historia, ¿a través de qué? De la historia. Entonces vamos a mirar aquí, dice un ángel demorado. ¿Un ángel qué? Demorado, o sea, un ángel que tardaba. Entonces, como hemos visto, los falsos dioses de las naciones eran en realidad demonios disfrazados. Además, las escrituras revelan que los gobernantes celestiales demoníacos a veces están detrás de los gobernantes terrenales. Esas fuerzas del enemigo pueden incluso oponerse a los agentes angélicos enviados por Dios. Y esto lo podemos ver en Daniel capítulo 10, 1 al 14. Daniel 10, 1 al 14. Vemos una historia acerca del ángel Gabriel. O sea, en la historia, o sea, vemos en la Biblia que Dios envía al ángel Gabriel a llevarle un mensaje a Ciro, rey de Persia, que debía de dar la orden para restaurar a Jerusalén. Pero en realidad había uno que se le oponía, y dice en el capítulo 10, versículos 13 y 14, dice: mas el príncipe del reino de Persia se me ha opuesto durante 21 días. Pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Y he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos habla aquí de un conflicto, de reglas del conflicto, las reglas del conflicto. Dios envía al ángel Gabriel con un mensaje para que se restaurara ¿qué? Porque Daniel estaba orando por la restauración de Jerusalén. Entonces,
inmediatamente Dios envía al ángel, pero ¿quién se lo interpuso a Gabriel? Para que no llevara la razón a Darío, a Ciro, perdón, rey de Persia. Dice que el reino de Persia se me opuso, el príncipe del reino de Persia. No está hablando de Darío. El príncipe del reino de Persia era ¿quién? Satanás, que también se opone y se ha opuesto y se quería oponer a la restauración del santuario en Jerusalén cuando fue destruido por los babilonios o por Babilonia, y fue llevado cautivo el pueblo de Israel a Jerusalén, a Babilonia, y después de 70 años iba a volver a ser restaurado. Entonces Satanás se le opuso a Gabriel, al ángel Gabriel, que es el querubín que le seguía a él en jerarquía en el cielo, y él se le opuso. Pero dice que vino otro que le ayudó ¿a quién? A Gabriel, para poder que Gabriel pudiera llevar la visión a la misión, a darle a decirle a Ciro que diera la orden de restaurar, y luego fue a donde quién, a donde Daniel, y le dijo, y dice, y he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros tiempos. O sea, Daniel, Dios le dijo a Gabriel que fuera a hablar con Ciro y luego que fuera a hablar con Daniel, y que esas reglas del conflicto iban a seguir durante todo el tiempo, porque ellos estaban cautivos ¿en quién? En Babilonia. Entonces vemos claramente que un ángel demorado. ¿Por qué estaba demorado este ángel? Porque aún Satanás se le había puesto ¿a quién? A este ángel en jerarquía. Entonces vemos el poder ¿de quién? Del enemigo. Pero muchos dirán, bueno, pero Dios había podido quitar a ese y que no se le pusiera, porque dice que durante 21 días. Pero ¿por qué lo dejó actuar durante 21 días? Él deja porque, vuelvo y le repito, Dios tiene un conflicto, y en ese conflicto hay reglas, no porque Dios las haya puesto o las haya puesto, sino porque Dios conoce todo, a nosotros nos conoce como seres humanos, y también el enemigo. Y Dios no le dio el poder en esta tierra. ¿Quién fue el que le dio el poder en esta tierra? Fue Satanás. Por eso Satanás obra con esa libertad, pero tiene limitaciones. Limitaciones, porque vemos que cuando ya Dios vio que 21 días y no podía, pero todo tiene que hacerse. O sea, y Dios, entonces, bueno, ahora ya intervino ¿quién? Dios. Dios interviene, dice que Miguel, uno de los principales príncipes, que es el mismo Jesús, vino y ayudó, y entonces ya pudo pasar ¿quién? Y se dio la orden, y vemos que el santuario se reconstruyó. Y luego volvió otra vez que el pueblo de Israel ¿a dónde? A Jerusalén. Entonces, las escrituras revelan que el gobernante celestial demoníaco a veces está detrás de los gobernantes terrenales. ¿Estaba detrás de quién? De Ciro. Y Satanás está muchas veces manejando todo esto, las mentes de los que, de las personas. Él estaba manejando la mente de Ciro para que no diera la orden. Esas fuerzas del enemigo pueden incluso oponerse a los agentes angélicos enviados por Dios, como se puso a Gabriel. Entonces vemos que enseñanza relevante contiene estos versículos acerca del conflicto cósmico. Vemos que Satanás puede tener poder sobre las mentes de los seres humanos, pero los puede instigar, pero no los puede obligar. Pero Dios permite todo esto, porque el ser humano fue el que pecó. Durante 3 semanas, o sea, Gabriel luchó con las potestades de las tinieblas, procurando contrarrestar la influencia que obraba sobre el ánimo de Ciro. Todo lo que podía hacer el cielo en favor del pueblo de Dios fue hecho. Se obtuvo finalmente la victoria. Las fuerzas del enemigo fueron mantenidas en jaque mientras gobernaba Ciro y su hijo Cambises.
Vemos claramente que ellos trabajaron con él, y yo subí un tema aquí donde habla acerca de las tres fases en las cuales se reconstruyó Jerusalén. Ciro, el hijo de Ciro, Cambises, y luego Darío, y luego Artajerjes, rey de Persia. Aproximadamente desde el año que se dio la primera orden hasta el 408, hubieron aproximadamente 129 años. Pero finalmente el santuario se reconstruyó y siguió siempre el camino o el plan de salvación que Dios tenía. Aunque Satanás ha querido destruir el plan de salvación, no lo ha podido hacer. Entonces, vemos claramente que Satanás obra por medio de los gobiernos y habla ahora por medio de los gobernantes. Y él maneja también sus mentes, o sea, tiene poder de mandar dardos a las personas y de inducirlos a que cometan el pecado o que no hagan las cosas, pero tampoco puede obligar. Pero él está ahí, él no duerme, Satanás no duerme. Entonces vemos que esto ocurrió cuando iba a ser vuelto a reconstruir el santuario. Y vemos que Satanás se ha puesto, pero Dios siempre lo deja para que él muestre su carácter y también Dios mostrará el carácter de él. Y que él también está pendiente de su creación. O sea, Dios está pendiente de su creación. Aunque el hombre pecó, Dios está pendiente de nosotros. Dios está pendiente. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos habla de este conflicto o nos habla de las reglas del conflicto. Entonces, en Apocalipsis, el dragón de Apocalipsis que nos habla, dice, las perspectivas generales de los gobernantes celestiales en el conflicto cósmico aparecen sintetizadas en el libro de Apocalipsis, donde nos habla de Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 nos habla de un personaje. Tenía coraza como Daniel capítulo 12, versículo 9, nos dice de la siguiente manera. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados ¿con quién? Con él. Entonces vemos aquí este conflicto. El diablo es descrito como el dragón, el gran dragón que se opone a Dios y engaña al mundo ¿qué? Entero. Entonces Satanás siempre ha sido y ha actuado como el engañador y ha utilizado los poderes. A Daniel se le dijo que esto sería para el tiempo del fin y que la persecución y persecuciones, porque a Daniel se le había dicho que iba a haber una persecución y que aproximadamente duraría 2300 años, y Daniel se asustó y dijo, no, pero ¿cómo así que vamos a estar aquí en Babilonia 2300 años? Entonces él le dijo, no, entienda que la visión o la que usted ha visto es para muchos días. Y entonces a través de esos muchos días aparece en Apocalipsis capítulo 13 del 1 al 8 una bestia que sube del mar. Y esta bestia que sube del mar tiene 10 cuernos, y esta bestia que sube del mar tiene, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un hombre blasfemo, y dice que tiene 7 cabezas. Esta bestia es representada por el poder del sistema papal, quien dice que en el versículo 2, la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. ¿Quién es el diablo? ¿Quién es el gran dragón? O sea, el diablo le dio autoridad a esta ¿qué? A esta bestia o a este poder, también que es simbolizado también como el Imperio Romano. El Imperio Romano, cuando Cristo vino a esta tierra, el que estaba gobernando era el Imperio Romano. Y entonces vemos aquí a esta bestia.
Y aquí vemos también que entonces el diablo le dio autoridad a quién, al Imperio Romano, como le dio también autoridad a quién, a el sistema papal, y dice que vio una de sus cabezas como herida. Aquí vemos la herida mortal que le propinó Francia a sistema papal con Alejandro Berthier, un mariscal de el mariscal Berthier, y vemos que fue y tomó al Papa Pío VI y lo llevó y tuvo una herida mortal el sistema papal, y desde ahí el sistema papal no ha tenido el poder que tuvo en la Edad Media para perseguir y matar. Y dice, y adoraron al dragón que había dado su autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella. Vemos aquí una restauración que va a haber. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, o sea, limitación. 42 meses se le dio para actuar al enemigo, o sea, al diablo, a través de este sistema papal, para perseguir a quién, al pueblo de Dios. Y durante 42 meses, o sea, 1260 años, lo persiguió, lo mató, pero no pudo exterminar el pueblo de quién, de Dios. Y muchos dirán, bueno, pero Dios, ¿por qué permite estas cosas de que maten a los cristianos? Para mostrar el verdadero carácter de quién, de Satanás. Para mostrar el verdadero carácter de Dios, que Dios es justo, que aún permite todas estas cosas para demostrarle a Satanás que la gente, o que nosotros podemos amarlo a él, no por miedo ni por nada, sino porque verdaderamente reconocemos que el carácter de Satanás, o que Satanás es el mal. Y esto lo conocieron toda esta gente de la Edad Media que murieron. Por eso murieron, porque vieron verdaderamente que el carácter de Dios es el justo, y no el carácter de quién, de Satanás, que es injusto. Y él los quería obligar por medio de este sistema a que lo adorasen, pero ellos no quisieron. Y ellos más bien se hicieron matar, y Dios permitió todo esto para mostrarnos aún a nosotros hoy en día que el enemigo, cómo es que actúa, porque el enemigo, o sea, Satanás, dice muy claramente, vino a matar, a robar y a qué, y a destruir. Y lo permitió que actuara durante 1260 años, hasta que le dieron la herida mortal a quién, al sistema papal, y paró la mortandad, o sea, paró la persecución. Entonces vemos también, y entonces se le dio una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, o sea, que echó por tierra la verdad, que eso lo hemos estudiado, para blasfemar su nombre y el tabernáculo y de los moradores del cielo, o sea, de Dios. Y se le permitió, dice, hacer guerra. Bueno, entonces vemos claramente que esto se le dio a quién, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo y lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio. Y esto, va a volver a haber otra persecución, y muchos van a morir en esta persecución que viene para el pueblo de Dios. Pero Dios tiene sus limitaciones. 42 meses, y a los 42 meses le dieron la estocada de herida mortal al sistema papal, y paró la persecución y paró la muerte. Entonces vemos que por eso hoy tenemos libre culto. Entonces vemos aquí, el dragón de Apocalipsis es el Satanás, que está detrás de los gobernantes, hoy de un sistema religioso, que pasó a ser después de quién, de el enemigo, o sea, del diablo, como lo vemos en Apocalipsis capítulo 12:1 al 12, como lo vemos 12:1 al 6, donde nos dice que apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, y estando en cista clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí el gran dragón escarlata, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas, o sea, el enemigo, Satanás, y en su cola, pero que viene a ser el sistema, o viene a ser el sistema papal, y viene a ser el imperio ¿qué? Romano, y que el sistema papal fue el sucesor del imperio ¿qué? Romano, o sea, fue algo que siguió del imperio ¿qué? Romano, y su cola arrastraba la tercera parte del cielo, o sea, el dragón,
O sea, Satanás se trajo la tercera parte del cielo, los ángeles, que también están con él en esta ¿qué? En esta tierra. Y dice que en aquel entonces la mujer que estaba encinta, que representa a María, o sea, María cuando dio a luz a Jesús, entonces el dragón se paró al frente de él. ¿Quién? No fue directamente Satanás, sino que fue Herodes quien quiso matar a Jesús, y en ese tiempo mataron ¿a quién? A los niños, para matar al niño, pero el niño escapó y se fue a Egipto, y luego volvió y vivió en Nazaret, y de allá vino, cuando ya estaba ya grande, a proclamar arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, y fue bautizado. Entonces dice, y la mujer huyó al desierto. Aquí nos habla de la persecución que hubo con el sistema papal, que la mujer huyó al desierto y fue, dice, la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 años. Entonces vemos que el imperio romano fue diseminado en 10 fracciones. Luego surge el sistema papal cuando derrocan 3 tribus, las 10 tribus de las 10 tribus o 3 tribus bárbaras, los érulos, los vándalos, los ostrogodos, resulta el sistema papal, y entonces sigue la persecución contra el pueblo de ¿quién? De Dios. Y ha habido muchos muertos por causa de la ¿qué? De esto. Entonces vemos aquí, pero que actuó durante 42 meses. Limitación. O sea, Satanás, Dios lo deja y lo permite porque el hombre fue el que permitió el pecado en esta tierra. Entonces vemos el dragón de Apocalipsis. Actuó durante 42 meses, o sea, Satanás, como lo dice Apocalipsis 12, 9 y 10, que dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados. Entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios día y noche. Entonces dice que Satanás fue lanzado ¿a dónde? Fuera. Nos dice la palabra del Señor muy claramente. Entonces, y es que este dragón es Satanás. Entonces, el dragón le dio a la bestia su propio poder y trono y autoridad, o sea, a la bestia, al sistema papal. A esta bestia del mar se le dio boca que hablaba con arrogancia y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. De este modo, Satanás, el dragón, concede a una bestia un poder político religioso, o sea, al sistema papal, poder y autoridad para gobernar. Este poder es ejercido con el fin de usurpar el culto debido a Dios. O sea, que impuso un día espurio, el domingo, y que hoy muchas personas lo guardan, porque Satanás siempre ha querido que lo adoren a él, y por medio de una institución religiosa, política religiosa, entonces quiso poner la autoridad del domingo, y hoy en día sigue con esa cuestión y quiere imponerlo, y lo van a imponer como ¿qué? Como ley. Entonces, muy claramente, entonces la bestia blasfema contra el nombre de Dios y guerrea contra los santos de Dios, a quienes incluso vence durante cierto tiempo. Esa autoridad y jurisdicción mundiales le son dadas por el dragón, el gobernante usurpador de este mundo, que es Satanás. Entonces vemos claramente que Dios deja que actúe, pero con limitación. O sea, si esto no hubiera parado, entonces quién sabe qué hubiera pasado. Entonces Dios dijo, bueno, ya no más. Este es el conflicto, o esto es las reglas del conflicto. Como el hombre le dio poder a Satanás para estar en esta tierra, o sea, Adán le entregó el poder, entonces Satanás por eso obra, y es en el único planeta que Satanás está obrando la maldad. Entonces, Satanás sabe que le queda poco tiempo. Además, los acontecimientos descritos en el Apocalipsis se desarrollan a lo largo de las líneas temporales proféticas que muestran límites específicos, como lo vemos muy claramente en Apocalipsis 12:14, nos dice claramente de la siguiente manera: y se le dieron a la mujer las 2 alas de águila
para que volase delante de la serpiente al desierto y a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un qué, de un tiempo. Y en Apocalipsis 13:5 dice muy claramente, y también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. O sea, eso fue el límite de tiempo que tuvo Satanás para poder perseguir a la mujer, o sea, a la iglesia o a los cristianos en la Edad Media. Entonces, por cierto, Dios triunfará finalmente. Dios va a triunfar. Entonces, en el caso de Job, nos habla también acerca de las limitaciones. O sea, Dios acortó el tiempo aquí, o sea, listo, ya no más, no hay más persecución. Entonces, envió a otro gobernante y le dio la herida mortal ¿a quién? Al sistema papal. Y hasta hoy no hay persecución hacia los cristianos de afuera hasta que no se les sane la herida, como dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 3, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Esto va a volver a resurgir, este poder, este sistema papal, ¿para qué? Pero hasta ahora está todavía herida en la cabeza, hasta el momento. Entonces, en el caso de Job, el libro de Job se nos ofrece una visión fascinante acerca de la realidad del gran conflicto. Entonces vemos en Job capítulo 1 del 1 al 12, vemos una narrativa en Job de Job, o sea, como Satanás venció a Adán y a Eva en el Edén. Entonces, Satanás quedó como representante de la tierra. ¿Como representante de qué? De la tierra. En el cielo, Dios en todo lugar que creó, tiene un representante. Y estos representantes van y se reúnen en un concilio celestial. Y entonces dice que Satanás fue a ese concilio, porque ¿quién debía de haber ido? Adán, pero como Adán le entregó el dominio a Satanás, entonces Satanás se aprodigaba que él era el dueño de este mundo, porque Adán se lo había traído, entonces él iba a sus concilios, y él tenía de entrada ¿a dónde? Al cielo, por eso. Y entonces dice que fue a este concilio celestial, donde estaban todos los otros reunidos, los otros representantes de los otros mundos, y entonces Dios le dijo a Satanás, y hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, versículo 1, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y dice que era un hombre temeroso, recto y apartado del mal. Entonces dice que un día vinieron a presentarse en el versículo 6, delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también ¿quién? Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová. Dijo, de rodear la tierra y andar por ella. O sea, yo soy el dueño de esa tierra, yo allá, y entonces vine a este concilio, a mí me corresponde. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y respondió Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? El trabajo de sus manos le has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y tócale lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Entonces vemos que Dios estaba ahí, no estaban únicamente Satanás y él, había un concilio, había unas personas. Y Satanás, y él siempre acusaba delante de las otras personas, delante de los otros representantes, que Dios era injusto. Entonces, ¿qué hizo Dios? Si él le hubiera dicho, no me toques a Job, y no lo dejo tocar, ¿qué hubiera pesado el concilio? Ellos tenían aún todavía una cierta duda, si era que Satanás tenía la razón o no. Por eso Dios vino a no solamente a redimirnos a nosotros, sino también a redimir el cielo y los otros mundos. Entonces, ¿qué pasó? Le dijo, bueno, Satanás, ¿usted cree que Job me teme a mí o me ama a mí por interés? Vaya y tóquele todo lo que tiene, pero ojo con él.
y fue y le cogió los hijos, se los mató, le quitó la hacienda, le quemó todo, lo volvió nada. O sea, lo dejó en la ruina. Mas, sin embargo, Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré al sepulcro. Listo. Eso fue lo único que dijo quien Job. Después hubo otro concilio en el cielo, volvió Satanás en el capítulo 2, y entonces le dijo Dios a Satanás. Aconteció que otro día vinieron los hijos 2-1 de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y él respondió, Satanás, vuelvo y allá de la tierra. Y entonces él dijo, Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me insististe contra él para que lo arruinase, sin causa? Entonces le dijo, déjame tocarle la piel, déjame ponerle una enfermedad, piel por piel. El hombre cuando está enfermo blasfema contra Dios. Vamos a enfermarlo, déjame enfermarlo y ver. Digo, vaya y enférmelo, pero no le va a poner un dedo en su día. Vemos las limitaciones. O sea, Dios le dijo, no me lo vas a matar, déjamelo vivito, ponle lo que tú quieras y voy a mostrarte a ti que Job me ama, aún que lo que tú le piensas hacer, porque yo sabía que lo que le iba a hacer, pero permitió eso. A muchos dirán, ¿pero por qué permitió? Para mostrar verdaderamente que miráramos a Job y que nosotros lo pudiéramos mirar, para que viéndolo a él no blasfemó contra el nombre de Dios. Y aunque lo permitió que le hiciera todo, y después Dios lo bendijo más, lo bendijo el doble. Dios es poderoso. Entonces vemos en este conflicto, o vemos en estas reglas del conflicto, que Dios le permitió, pero él no fue el que le hizo las cosas. ¿Quién es el que viene a hacer la maldad? ¿O quién es el que pide para que nosotros blasfememos o para que nosotros hagamos cosas o digamos cosas a Dios? ¿Quién es? El enemigo. O sea, que cuando Satanás toma a una persona y enseguida quiere echarle la culpa a Dios, lógico, Job pensó que eso venía de parte de Dios, pero Dios le mostró a él que el que lo había atacado y lo había vuelto así era el dragón, la serpiente antigua, el Leviatán. Entonces vemos que cuando Job descubrió quién era, entonces vemos a través del telón, a través de bambalinas, que hay un conflicto entre ¿quién? Entre Cristo y Satanás. Cristo muestra que los hombres pueden tener el carácter de él, a pesar de que Satanás ha querido destruir el carácter de Dios a través también de nosotros. Y también le muestra al universo que puede verdaderamente el hombre llegar a ser un ser ¿qué? Santo. Y también a Satanás de que los hombres, cuando verdaderamente conocen a Dios, lo conocen a él y conocen su carácter, no blasfemarán su nombre. Entonces vemos claramente que en esto vemos este caso de ¿quién? De Job. Entonces, Job es uno de los que verdaderamente se ve el conflicto y se ve las reglas del conflicto. Dios permitió todo esto para mostrarle a los otros mundos el carácter de ¿quién? De Job, que puede ser restaurado. Nosotros podemos ser restaurados, así como Job. Y a Satanás, que los hombres pueden llegar a amar a Dios a pesar de todas las tramas y artimañas que hace el diablo. Entonces, el gobernante temporal de este mundo, o sea, Satanás tiene gobierno temporal, no tiene un gobierno eternal. Él tiene un gobierno ¿qué? Eternal. No tiene un gobierno eternal, sino temporal. Esas reglas del conflicto no solo limitan las acciones del enemigo, el diablo y sus secuaces, sino también la acción de Dios para eliminar o mitigar el mal. ¿Por qué? Porque aunque Dios no tiene limitaciones, pero entonces Él tiene que dejar actuar. ¿Por qué? Porque Satanás tomó las reglas de ¿qué? O sea, derrotó a Adán y Eva y por eso ahí está la muerte. Pero aún a Cristo quiso matarlo. Pero
No lo pudo hacer de niño, pero lo pudo hacer cuando ya estaba ¿qué? En su edad y que ya se iba a cumplir el verdadero ¿qué? El sacrificio. Entonces vemos que este conflicto cósmico o estas reglas de conflicto han tenido sus limitaciones. Entonces, vemos en Juan capítulo 12, versículo 31 de la siguiente manera. Juan capítulo 12, versículo 31. Juan 12, 31 nos habla de la siguiente manera. 12, 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Entonces vemos cuándo fue echado fuera. Cuando mostró el carácter Satanás que mató a Jesús, ¿en dónde? En la cruz. Porque está bien que utilizó a los judíos y al imperio romano en aquel entonces para matar. Y como dice, utiliza a los gobernantes, utiliza a los gobiernos, utiliza a los emperadores en aquel entonces y utilizó también a los religiosos de aquel entonces para matar ¿a quién? A Jesús. Pero el que está detrás de todas estas cosas es el mismo que Satanás. ¿Quién es el que está detrás de los demonios? Satanás, o sea, de las estatuas, de todo. ¿Quién es el que está? Pero Dios permite ciertas cosas, pero siempre tiene limitación. Aún Dios tiene limitación por lo que el ser humano es limitado, porque el hombre ¿qué? Pecó. Pero Satanás no va a tener ese gobierno ¿para qué? Para siempre. Él va a tener que, o va a ser destruido. En el Nuevo Testamento plantea un choque de reinos, el de la luz y el de las tinieblas, originado en Satanás y su rebelión. Parte de la misión de Cristo era derrotar el reino de Satanás. Parte de la misión de Cristo era derrotar el reino de Satanás, como lo dice el versículo de memoria en 1 Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de ¿quién? Del diablo. O sea, Dios deshace las obras del diablo. O sea, Él no es un gobernante que va a reinar por toda la eternidad, no. O sea, Él lo va a destruir. Entonces, vemos que aquí vemos en el conflicto, entonces, Satanás va a ser ¿qué? Destruido finalmente. Pero Dios que quiere mostrar que de lo que Él lo ha acusado es que es falso, de que Él es un Dios injusto y que esa ley es injusta y que por qué Dios, que Dios le quiere la adoración solamente para Él. Lógicamente, pues Él es Dios, pero le ha mostrado a Satanás que Él no es lo mismo que, o sea, no tiene el mismo carácter de Satanás. Y que a pesar que muchas personas han fallecido, pero han fallecido verdaderamente amando ¿a quién? A Cristo y despreciando ¿a quién? A Satanás. Entonces vemos que esto es algo muy tremendo, pero es así. Dice, sin embargo, las reglas que limitan lo que Dios puede hacer a fin de permanecer fiel a los principios de su gobierno. Estos límites incluyen, al menos, primero, la concesión de libre albedrío a las criaturas y segundo, las reglas del pacto en cuanto al conflicto que desconocemos por el momento. Y entonces vemos que esto es lo que nos habla acerca de la palabra de Dios. Entonces, por eso, Dios nos dio libre ¿qué? Albedrío. Ese libre albedrío es el que aún hay límites y reglas. Por ejemplo, nos habla en Marcos capítulo 6, en Marcos capítulo 6, 5 nos dice de la siguiente manera, en Marcos capítulo 6, versículo 5, nos habla, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Cuando Él vino, Él quiso hacer unos milagros, pero la incredulidad y unos se escandalizaban de Él porque Él era hijo de José y María. Unos se escandalizaban porque Él era pobre, porque no era rico, porque ellos creían que los fariseos y la gente creía que Él venía de la estirpe rica y que venía a libertarlos del yugo romano.
pero Jesús vino, fue haciendo milagros y una cosa y la otra, y ellos se escandalizaban de él. Entonces nosotros mismos podemos limitar el poder de quién, de Dios, o sea, podemos limitar lo que él quiere hacer. Por ejemplo, hubo un tiempo, si cuando Cristo vino, los fariseos y todo el mundo lo hubiera recibido de bien, ¿qué hubiera pasado con él? O sea, ¿qué hubiera pasado? Probablemente se hubiera terminado en ese tiempo el reino de Dios y ya se hubiera llevado el reino de Dios al cielo, o sea, los seres humanos. Pero ellos limitaron, o sea, los seres humanos limitamos ¿a quién? A Dios. No es que Dios sea limitado, sino que Dios es limitado de acuerdo porque nosotros somos criaturas. Y como criaturas somos pecadores. Y como criaturas muchas veces podemos tener, puede fallarnos la fe, puede fallarnos creer la creencia en Dios. Va a haber muchas cosas. Y entonces, ¿qué pasa? Entonces se limita. Hay personas que de pronto se descarrían y entonces yo quisiera que todo el mundo lo amáramos, pero no todo el mundo lo amamos. Entonces por eso, por esas limitaciones y por los gobiernos y por todo eso, que los gobiernos quieren supremacía y el diablo le dice, no, tranquilo, ustedes no van a morir, sino que van a vivir eternamente. Todas esas mentiras y todos esos engaños de Satanás han hecho que aún todavía permanezcamos en esta tierra, pero habrá un momento en que se acabará eso y Cristo vendrá. ¿Por qué? Por segunda vez. Entonces vemos que aún los seres humanos podemos limitar el poder de quién. En Marcos capítulo 9, versículo 29 nos dice de la siguiente manera, 9:29, y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Entonces vemos que la importancia de la oración, la importancia de que nosotros oremos, dice aquí muy claramente. Sin embargo, no debemos cometer el error de pensar que la fe y la oración son los únicos factores. Es probable que haya muchos otros de los que no seamos conscientes. Ello explica que puedan ocurrir cosas malas en el dominio temporal del reino de las tinieblas. O sea, en el reino de las tinieblas pueden ocurrir cualquier cosa. Por ejemplo, viene una persecución para el pueblo de Dios. ¿Qué puede ocurrir? Puede haber muerte, va a haber cárcel. Dios puede permitir todas estas cosas, pero a Satanás se le va a quitar ese poder. Entonces, límites y reglas. O sea, este conflicto tiene límites, tiene reglas, tiene todo. ¿Y por qué es importante saber todo esto? Para que cuando nos toque a nosotros, como le tocó a Job, o como le tocó la persecución en la Edad Media y la muerte, si nos toca a nosotros, no vamos a retroceder, sino que tengamos en cuenta que estamos en un conflicto cósmico y que unas reglas o unos límites, y que Satanás ya tiene su limitación. En Apocalipsis, en Romanos 8:8, dice muy claramente de la siguiente manera. En Romanos capítulo 8, versículo 18, nos dice de la siguiente manera. Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con las glorias venideras, que en nosotros han de manifestarse. O sea, aquí vamos a tener en este conflicto o en estas reglas del conflicto cósmico, aquí vamos a tener del conflicto, vamos a pasar por muchas tribulaciones. Pablo pasó por tribulaciones, aún lo apedrearon, y lo mataron a Pablo. Pero él murió gozoso y tranquilo porque él sabía que el que da la vida viene por segunda vez y cuando él venga lo va a resucitar y lo va a llevar al reino de los cielos. Él sabía, ya comprendió claramente quién era el verdadero malo y quién era el malo, que era Satanás, y no quiso servirle más a Satanás. ¿Qué pasa con nosotros? Entonces nosotros también, cuando conocemos verdaderamente a Dios y su carácter de amor, entonces ya nosotros sabemos y entendemos que el malo es Satanás, por ejemplo, este servidor. Entonces, este conflicto a mí no me puede afectar. ¿Por qué? Porque yo ya conozco que yo puedo llegar a morir, puedo ir a una cárcel por predicar el evangelio, puedo ir a muchas cosas por ahí. Cuando se levante otra vez el sistema papal y la persecución que viene, entonces juntamente con las religiones, con Babilonia, la grande, la madre de las rameras y las hijas, y los gobiernos unidos mundialmente que van a perseguir el pueblo de Dios y hasta lo van a matar y lo van a meter en cárcel, lo van a perseguir como ladrones, como convictos, como todo.
Eso va a pasar con el pueblo de Dios. Y Dios va a permitir todo esto. Pero eso para nosotros, ya que sabemos acerca de este conflicto cósmico y las reglas del conflicto cósmico y del conflicto, entonces sabemos que esto puede ocurrir. Pero también sabemos que esto que nos dice aquí Pablo, que pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con las glorias venideras, que en nosotros han de manifestar. ¿Cuáles son esas glorias venideras? En Apocalipsis capítulo 21, versículos 3 y 4 nos dice de la siguiente manera. Apocalipsis capítulo 21, 3 y 4 nos dice de la siguiente manera. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces vemos que tenemos una esperanza. ¿Tenemos una qué? Una esperanza. Dios promete, Cristo promete acabar con este conflicto, acabar con la maldad, acabar con lo malo. Que en este mundo vamos a tener aflicciones, vamos a tener de todo. Es una regla y un conflicto que hay, y unas limitaciones. Porque el hombre se dio al pecado. Pero sí, por eso vino Jesús a deshacer las obras de ¿quién? Del diablo, para que nosotros verdaderamente miremos el carácter de ¿quién? De Satanás. Como lo miraron ya los ¿quién? Los representantes de los otros mundos y el cielo, cuando vieron que mató Satanás por medio de los judíos y por medio de los romanos a Jesús en la cruz. Dijeron, verdaderamente, este Satanás sí es malo. Y lo echaron de dónde? Del cielo. Ahora ya no tiene sino poder aquí en la tierra. Y por eso él ha perseguido a la iglesia, ha matado a los cristianos y ha hecho todas estas cosas. Pero cuando nosotros conocemos la verdad, entonces ya sabemos que es Satanás el que hace las cosas por medio de los seres humanos que también se dejan ¿qué? Satanizar. Y que hay un conflicto cósmico o un conflicto o las reglas de un conflicto, y en esas reglas es que Satanás puede hacer que la gente haga dioses, que haga muñecos, que haga una cosa y la otra, para que representen a Dios, cuando eso no es Dios. Porque Dios no se representa con nada, con ninguna imagen. Entonces vemos claramente que estamos en ese conflicto cósmico, pero Dios dice que va a acabar con todo esto. Entonces, únicamente Dios puede limitar el poder de Satanás. Este va de aquí para allá por la tierra, recorriendo de un lado al otro. Ni por un solo instante está desprevenido, por temor a perder una oportunidad de destruir a las almas. O sea, Satanás quiere destruirnos, hermanos. Es importante que los hijos de Dios entiendan esto a fin de poder evitar sus trampas. O sea, nosotros debemos de saber que Satanás es un tramposo, que Satanás hace lo malo y nos hace hacer lo malo y enseguida que le echemos la culpa ¿a quién? A Dios. Y lo vemos a través del conflicto, lo vemos a través de las reglas y las limitaciones en el conflicto. Satanás está preparando sus engaños para que en su última campaña contra el pueblo de Dios, no entienda que se trata de él. Y dice, no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de ¿quién? De luz. Segunda de Corintios 11:14 nos dice esto. Mientras que algunas almas engañadas sostienen que él no existe, porque hay personas que dicen que Satanás no existe, que es una leyenda o que es un mito, las está llevando cautivas y trabaja extensamente por su medio. Satanás conoce mejor que los hijos de Dios el poder que ellos pueden tener sobre él cuando su fuerza está en Cristo. O sea, cuando nosotros ya creemos en Cristo y verdaderamente, por eso él no quiere que nosotros creamos en Cristo. Por eso él no quiere que nosotros verdaderamente nos consagremos a Dios. Porque una persona consagrada ya a Dios, entonces ya no se va a dejar ¿qué? Engañar. Cuando el más débil creyente en la verdad solicita humildemente ayuda al poderoso conquistador, confiando firmemente en Cristo, puede repeler con éxito a Satanás y toda su hueste. El diablo es demasiado astuto para presentarse abiertamente y audazmente sus tentaciones, porque entonces se despertaría las soñolencia, energías del cristiano, y confiaría en el poder libertador, pero se presenta inadvertido. O sea, Satanás se presenta inadvertido y obra por engaño mediante los hijos de desobediencia que profesan la piedad. O sea,
como les digo, en la iglesia hemos estudiado, hay trigo y hay cizaña. En el mundo, o sea, ataca con la religión y muchas personas creen que van a hacer las cosas y aún matarán al pueblo de Dios pensando que lo están haciendo en el nombre de Dios o por defender la causa de Dios. ¿Y eso ha hecho quién? El sistema papal. Eso ha hecho el gobierno, influido por la religión, matar al cristiano. Y lo va a volver a hacer. Pero Dios dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la ¿qué? La victoria. La corona de vida. Entonces nosotros tenemos que ser fieles a quién, a Dios. O sea, por eso lo importante de uno estudiar la Biblia, lo importante de uno estudiar la historia, lo importante de uno estudiar la palabra de Dios, del espíritu de profecía. Por ejemplo, cuando este servidor comenzó a estudiar todo esto, yo no sabía esto, pero comencé a estudiar y a mirar en los libros de la profeta Elena G. de White y en la Biblia, y a mirar la historia y cómo actúa Satanás. Digo, verdaderamente el diablo sí existe. Y el diablo hay que estar en completa entrega a Dios, en oración, en ayuno, en leyendo la palabra, orando, leyendo los libros de Espíritu, pero entregándonos cada día más al Señor. Porque la verdad es que estamos en un conflicto y cuando yo vi que Satanás fue el que enfermó a Job y le hizo todo y le quitó todo, porque Job no tenía la escritura, ahora nosotros tenemos las escrituras y tenemos todo y vemos claramente el conflicto. O yo he conocido el conflicto y conozco al enemigo. Y por eso, cuando uno tiene enemigos, nunca se le da la espalda. Nunca se le tiene que estar uno con los ojos muy abiertos, o sea, con las avenidas del alma muy abiertas, muy despiertas. Así tenemos que estar con este enemigo, con Satanás. Y no podemos dormir, o sea, no podemos dormirnos, sino pedir la ayuda de ¿quién? De Cristo, que fue el que lo derrotó y lo derrotará. Y sabemos que el enemigo es un enemigo vencido y que cuando Cristo venga, ya no habrá más para este enemigo, porque Satanás va a ser destruido en el lago de fuego. Entonces tenemos una esperanza, las reglas del conflicto. Llegará el tiempo en que ya Dios lo único que no quiere es que tú y yo nos perdamos, que procedamos al arrepentimiento. Dios está buscando a sus hijos por medio de este canal Adventista Sana Doctrina. Por eso este canal Adventista Sana Doctrina está preparando un pueblo para el reino de Dios. Y te invito a que te suscribas al canal para que siempre te llegue el contenido de este canal, que es un contenido bíblico de Cristo. Cristo te ama. Cristo quiere que tú seas salvo y que estés bien informado acerca de este conflicto o de las reglas del conflicto que Dios permite. No porque Él no sea poderoso, sino porque el hombre se dio al pecado. Y entonces Satanás pide zarandear a su pueblo, pide hacer que el pueblo blasfeme, pero cuando una persona está entregada a Cristo, prefiere la muerte que renegar de Dios. Y eso lo he podido ver a través de ¿qué? De este conflicto, de estas reglas del conflicto. Mi querido amigo y hermano, suscríbete al canal, comparte este video y antes de terminar este estudio, vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria, gracias te damos, Señor, porque sabemos que este conflicto o estas reglas del conflicto están ahí, no porque tú hayas querido, porque el pecado no entró por tu culpa, sino por Satanás y por el hombre, que cediendo con su libre albedrío a las fuerzas enemigas, y hoy estamos en este conflicto, y tenemos estas reglas del conflicto. Pero que cuando nosotros comprendemos verdaderamente esto, ya nosotros luchamos, no solos, sino con Cristo a nuestro lado, con el Espíritu Santo y contigo, oh Dios Padre, y aún con las huestes angélicas santas que vienen en nuestra ayuda. Gracias, Señor, porque sabemos que Satanás va a ser destruido. Y
Tú lo único que quieres es que nosotros verdaderamente nos preparemos para el reino de los cielos. Gracias, Señor, por tu grande amor y misericordia. Gracias porque tú, Señor, nos das la bendición y nos dices que esto algún día terminará. Gracias, Señor, porque sabemos que este conflicto terminará, pero queremos, Señor, no terminar en esta tierra consumidos por el lago de fuego que va a consumir a Satanás y a sus huestes angélicas malas y a los pecadores que no se quieren arrepentir. Pero queremos, Señor, que todos los que escuchen y vean este video y vean este canal se arrepientan y se conviertan, porque tú, Señor, los amas y quieres que, aunque tengamos que estar en este conflicto o en estas reglas de conflicto, en estas limitaciones de conflicto, y que sepamos que aún tendremos que dar la vida o pasar por muchas aflicciones, pero que después de esto surgirá la vida eterna y el reino de los cielos. Gracias por tu grande amor y misericordia. Y ayúdanos que cada día podamos hacer tu santa y divina voluntad. Te pedimos, Señor, que nos bendigas en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.